Y todos los días estamos padeciendo este asunto de las organizaciones criminales que han ganado muchísimo terreno en el Perú. Es cierto que no solamente el problema es en el Perú, es en varias partes del mundo, en la región misma, lo que estamos viendo en México, lo que vemos en Ecuador, el mismo Argentina, pero zonas o países donde se asumen tareas estratégicas en base a un servicio de inteligencia que podría dar resultados. En el Perú, ¿cómo estamos? Vamos a conversar con el ex jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior, el doctor Luis Herrera Romero, para que nos dé un análisis de cómo estamos con la delincuencia y qué es lo que está haciendo el gobierno y si eso está bien. Y el Congreso también, por supuesto. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Buenos días, gracias por la visita. Y bueno, la situación es grave, no es de ahora. No olvidemos que ya el 2019, en el caso de transporte, el 40% del transporte ya se calculaba estaba afectado por el tema de extorsiones. Lo que sucede es que ahora vemos la máxima expresión porque ya llegó a la empresa formal. Y el 2019, digamos que no estaban los venezolanos, entiendo. No, ya estaban los venezolanos, pero estaban en el proceso de penetración de las bandas criminales. No olvidemos que este proceso se inicia desde el 2017, cuando comienzan a aparecer, cuando comienzan a aparecer los descuartizamientos en Los Olivos, comienzan a penetrar las bandas venezolanas, colombianas también, a discutir el control del territorio con las bandas peruanas. Lo que ha pasado es que la banda peruana se ha asimilado al tipo cultural de la violencia extranjera, mucho más agresiva, mucho más violenta, y eso obviamente se ha generalizado a nivel nacional, ¿no? Conversaba ayer con el exministro Walter Albán y luego también con otro ministro del Interior, y los dos coincidían en que este problema de la extorsión estaba focalizado en el norte del país, estamos hablando del 2013, o sea, ya se veía ya el nacimiento, por decirlo de algún modo, de la extorsión, pero lamentablemente no se terminaron de hacer las cosas como para frenarlo. Y qué bueno que lo mencione, porque este problema tiene una raíz. Acá lo que debemos de entender es que desde el 2004, desde la entrada en vigencia del modelo garantista, del nuevo Código Procesal Penal, lo que es la capacidad del Estado para imponer la ley se ha relajado. Y se ha relajado en dos aspectos. Se ha relajado en el aspecto policial, porque al poner al Ministerio Público a conducir la investigación criminal pierde fuerza, se achata. Y tenemos 20 años de pérdida de experiencia y capacidad en esta materia. Y en el segundo plano, el sistema de justicia. O sea, el sistema de justicia se politiza, se corrompe. Entonces, ¿qué se genera? Impunidad. Entonces se crea todo un sentimiento de impunidad que lo único que fortalece es a la criminalidad. Ya todos somos testigos de los delincuentes que se ríen cuando los detienen, que son detenidos 1, 3, 5, hasta 17 veces. Eso es lo que ha afectado. Entonces, como digo, hoy día, si quisiéramos hacer una comparación, estamos como en los 80, ¿no? O sea, Lima, 80 y 90. Claro, Lima se da cuenta del terrorismo cuando explota Tarata. Pero ya había 70.000 muertos en el Perú. Entonces, ahora estamos discutiendo todos con gravedad porque el tema de la extorsión llega a las empresas formales en Lima. Pero el tema de la extorsión viene de años atrás y en el norte, como usted lo señala. Entonces, ¿qué es lo que falla? Lo que ha fallado es la acción del Estado. ¿Y por qué falla la acción del Estado? Porque la doctrina sobre la que se maneja la capacidad de implementar la ley ha fallado. Y ese es el modelo garantista. Eso es lo que ha fallado. Ahora, habría que complementar, no sé si usted piense lo mismo, lo que varios están diciendo en el sentido de que el Congreso de la República ha sido el primer promotor de normas o leyes que favorecen a las organizaciones criminales. Efectivamente, a ver, mire, hay estudios ya desde hace por lo menos una década que señalan que en Latinoamérica en general la principal amenaza es la penetración del crimen organizado. ¿Por qué? Por la penetración del dinero sucio a la política. La segunda amenaza que tiene Latinoamérica es la corrupción. O sea, es un binomio terrible, ¿no? Dinero ilícito y corrupción, ¿no? Entonces, claro, obviamente estamos viendo el accionar de un Congreso que desarma sistemas, que da normas que nadie entiende o que dicen, oye, ¿a quién está favoreciendo realmente? ¿Al criminal o al ciudadano honrado? ¿No? Entonces, aquí lo que sucede es que el gobierno, el Estado peruano, en su conjunto, no quiere aceptar
que el problema del crimen organizado hace ya muchos años dejó de ser un problema policial. Este es un problema de seguridad nacional. Al ser un problema de seguridad nacional cambia completamente la doctrina. Entonces tiene que intervenir el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, tiene que intervenir el gabinete en pleno, tiene que intervenir el presidente del Poder Judicial, tiene que intervenir el presidente del Congreso, la SUNAT debida, pero todos articulados en un solo mando. Lo que tenemos hoy día son esfuerzos disparejos, ¿no?, de las instituciones. Ya ve, 3, 4 proyectos de terrorismo agravado. ¿Qué? ¿La norma va a solucionar el problema? La norma sola no soluciona el problema. Vamos a incrementar penas. Así le den cadena perpetua a todos los delitos del Código Penal, no se va a solucionar el problema. Vamos a sacar el ejército para que custodie los puntos, por ejemplo, del metro y lo que es activos críticos. Tampoco va a solucionar el problema. Y no va a solucionar el problema porque no estamos yendo al tema de fondo. El tema de fondo es que el Estado tiene que tener una capacidad de inteligencia a nivel nacional tal y una capacidad de reacción tal que haga que el delito tenga miedo, que haga que el delito sepa que cometer una acción delictiva le va a ser más costoso que lo que va a obtener por el delito. Bueno, ¿por qué no funciona la inteligencia? O si funciona, ¿por qué funciona mal? Porque tenemos a la DINI, tenemos la inteligencia en la policía, en la Fuerza Armada. ¿Qué ocurre según usted? Porque no hay mando, o sea, no hay liderazgo y no hay mando unificado. La DINI le responde a despacho presidencial. ¿Quién tiene que conducir la lucha contra el crimen organizado siendo una amenaza nacional? Presidencia de la República, y de ahí hacia abajo. Como pensamos que el problema del crimen organizado es un problema policial, le dejamos que el Ministerio de Interior lo vea. Y el Ministerio de Interior, por su práctica, y ya lo estamos viendo en la actualidad y en todos los ministros que han venido en los últimos años, ¿no? ¿Cuál ha sido la estrategia? Prevención. O sea, vamos a sacar grandes operativos a la calle. Esa es una actividad de prevención, ¿no? Vamos a fortalecer el CONASEC. Esa es una estrategia de prevención. O sea, vamos a levantar penas, esa es una estrategia punitiva, pero ninguno habla de fortalecer a la policía para lo que tiene que hacer, que es la labor de inteligencia. ¿Por qué? No lo sabemos. Entonces, hay un escenario en el sentido de que este problema de la violencia en las calles, los extorsionadores, el sicariato, como que le interesa al poder político que un contexto como ese de caos le interesaría para mantenerse incluso más allá del 2026. ¿Eso tiene sentido? Tiene sentido, es un escenario válido, ¿no? Porque, a ver, tenemos un gobierno débil. Tenemos un gobierno que está atacado por varios frentes, o mejor dicho, afectado por varios frentes por denuncias fiscales. Tenemos lo del cofre, tenemos lo de las muertes en las marchas, tenemos ahora lo de la reunión con la fiscal, tenemos una serie de denuncias. Entonces, es un gobierno que no tiene bancada. Es un gobierno que depende del pacto tácito que tiene con el Congreso de la República para mantenerse hasta el 2026. Sabe que son conscientes que al día siguiente que dejen el poder, se van a activar todos los juicios que tienen en su contra, ¿no? Y que va a pasar lo que pasó con los gobiernos anteriores, tanto en el caso del señor PPK como del señor Humala, del presidente García, ¿no?, del presidente Toledo, que han sido pues materias de investigación judicial y algunos detenidos. Entonces son conscientes de eso. Entonces es un escenario viable lo que usted plantea, ¿no? El de no es que no puedan hacer nada, es que no les interesa hacerlo para generar el caos, para seguir logrando que se mantenga el caos, para que la gente del 2026 vote con cólera, vote contra el sistema, para que la gente piense, esta democracia no funciona, este Estado no funciona, vamos a votar por el candidato más antisistema que encontremos, porque ese sí dice que va a fusilar a todos, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el análisis político ahí? Me pongo de acuerdo con el candidato antisistema para apoyarlo, para que llegue y luego él me cuide la espalda del 2026 para adelante. Entonces, ¿es un escenario posible? Por supuesto que es un escenario posible. Claro, muy amable, doctor Herrera, muy gentil. Muchas gracias.